Si alguna vez confiaste en alguien de tu propia familia y fuiste traicionada, quédate conmigo. Porque el dolor que voy a abrir hoy es aquel que corta más hondo, el dolor de cuando los hermanos, esos que deberían ser mis brazos, mis raíces, mis protectores, fueron justamente quienes me quitaron todo. Pero también te voy a contar cómo, incluso después de esa oscuridad, vi la mano de Dios levantarme cuando nadie más creía en mí. Mi nombre es Guadalupe. Hoy tengo 68 años, cabellos ya bien plateados, manos marcadas por el tiempo y un corazón lleno de cicatrices que aún laten fuerte. Nací y crecí en un pequeño pueblo del interior de México, entre montañas secas, calles de tierra y casas con paredes sencillas de adobe. Mi infancia fue pobre, pero no me faltaba esperanza. Porque mi padre, don Ignacio, siempre me decía que la unión entre hermanos era el mayor tesoro que él y mi madre, doña Soledad, podían dejarnos. Yo creí en eso con toda mi alma. Crecí pensando que mis hermanos serían mis compañeros hasta el fin, los que sostendrían mi mano cuando el mundo me fuera cruel. Pero nunca imaginé que serían justamente ellos quienes, más tarde, me harían llorar noches enteras abrazada a la almohada. Sin saber a dónde correr, la historia que voy a contar comienza muchos años atrás. Pero el dolor todavía me parece fresco, como una herida que nunca termina de cerrar. Cuando mis padres fallecieron, primero mi padre, después mi madre, con apenas 2 años de diferencia, la casa grande del pueblo y las pocas tierras que tenían quedaron para nosotros, los 4 hijos. Yo era la mayor, luego venían mis hermanos Esteban y Manuel, y por último mi hermanita menor, Carmela. En aquel tiempo, yo ya era viuda. Había perdido a mi esposo, Miguel, muy temprano, y quedé sola para criar a mi hija pequeña, Mariana. Mis hermanos lo sabían. Sabían que no tenía quien me protegiera, que mi vida estaba hecha de luto y sacrificio. Tal vez fue justamente eso lo que los llevó a verme como débil, como alguien fácil de engañar. Recuerdo bien la noche en que Esteban golpeó la puerta de mi casa. Llegó con Manuel, trayendo papeles y diciendo que necesitábamos organizar la herencia. Yo, ingenua, sin conocer de leyes ni contratos, confié en ellos. Somos hermanos, Guadalupe, jamás haríamos nada contra ti, fue lo que dijeron. Yo les creí. Firmé lo que me pusieron enfrente. Y fue así, con una simple firma, que perdí todo lo que mis padres habían dejado para mí y para mi hija. Al principio, ni siquiera lo noté. Ellos me decían que todavía era dueña de una parte, que todo estaba bien. Pero poco a poco, empezaron a cambiar. Esteban se instaló en la casa grande, Manuel se adueñó de las tierras. Y Carmela, influenciada por los dos, se alejó de mí. Cuando fui a reclamar, me llamaron ingrata, llorona. Alguien que quería más de lo que merecía. Ya tienes tu casa, Guadalupe. ¿Qué más necesitas? No seas egoísta, me dijo Manuel una de las veces que fui a reclamar lo que era mío, pero la verdad es que mi casita era pequeña y apenas resistía la lluvia. Mientras ellos brindaban con vino en las noches de fiesta dentro de la casa que había sido de mis padres, yo cocinaba frijoles con sal y se los daba a mi hija diciendo que estaba rico. Cuando en realidad el corazón me dolía. ¿Sabes lo que más duele? No es la pérdida material, no es la casa ni las tierras. Es la sensación de que tu propia familia te arranca la dignidad y después todavía te mira a los ojos con desprecio. Pasé noches enteras despierta pensando, ¿qué hice para merecer esto de mis propios hermanos?
Me sentía como si fuera una extranjera en mi propia historia. Mientras caminaba por las calles del pueblo, veía a la gente comentar, susurrar, porque todos sabían que ellos me habían engañado. Y yo, orgullosa, no quería pedir ayuda a nadie. Esa es la herida que llevo hasta hoy, la traición. La traición de mis hermanos, que me quitaron todo. Pero también es de ahí de donde nace la fuerza que más tarde me hizo levantar la cabeza. Porque si me hubiera quedado solo en el dolor, tal vez ni siquiera estaría viva para contarlo hoy. Sí, mis hermanos me quitaron todo. Pero Dios. Dios me dio mucho más. Solo que esa parte quiero que la sientas conmigo poco a poco, porque antes necesitas entender el peso de la cruz que cargué. Necesitas caminar conmigo por las calles polvorientas del pueblo. Entrar conmigo en la casita fría donde mi hija y yo dormíamos bajo un techo que apenas nos protegía. Y escuchar las palabras duras que salían de la boca de aquellos que deberían llamarme hermana con amor. Aquí comienza mi relato. Una mujer mexicana, anciana, que confió en la familia y fue traicionada por sus propios hermanos. Y aún así, encontró fuerza donde parecía no haber nada. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí en el canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Guadalupe. Hoy tengo 68 años, pero en aquel tiempo, cuando todo se desmoronó, apenas había pasado de los 40. Era una mujer que cargaba el peso de la viudez demasiado pronto y que trataba de sacar adelante a una hija pequeña en medio de un pueblo que sabía más de chismes que de misericordia. Recuerdo claramente las primeras veces que intenté hablar con mis hermanos después de haber firmado esos papeles. Yo no entendía de cláusulas, de escrituras, de notarios. Lo que sí entendía era que la casa de mis padres ya no estaba abierta para mí. Cuando intentaba entrar, Esteban me recibía con cara de piedra y palabras que me quemaban. Guadalupe, entiende de una vez. Esa ya no es tu casa. Tú firmaste, tú lo decidiste. Ahora no vengas a llorar como una niña. Yo lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, sin creer que ese hombre que compartió mi infancia, con quien había jugado en los campos polvorientos, ahora me hablara con tanto desprecio. Manuel, que siempre había sido más callado, tampoco me defendía. Se limitaba a cruzarse de brazos, como si todo lo que pasaba fuera justo. Y Carmela. Ay, mi hermana Carmela. Ella era la más pequeña, a quien yo había cuidado como si fuera mi propia hija. Pero se dejó arrastrar por ellos y empezó a mirarme como si yo fuera la enemiga. Es mejor que dejes las cosas así, hermana. Ellos tienen razón. ¿De qué te sirve pelear? Vive tranquila con lo poco que tienes, me dijo un día, con la voz baja, como quien se convence de una mentira para no enfrentarse a la verdad. Aquellas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Porque no era solamente perder la casa o la tierra, era perder la unión, perder la confianza, perder la certeza de que la sangre te respalda. Yo sentía que me quedaba sola en el mundo, con mi hija Mariana como único motivo para seguir respirando. Mi casita estaba al borde del pueblo,
hecha de paredes delgadas y techo que goteaba cada vez que llovía. Recuerdo una noche de tormenta. Yo abrazaba a Mariana, que tendría unos 10 años, mientras el agua se filtraba y el viento soplaba tan fuerte que parecía que iba a llevarse el techo entero. Ella temblaba y me preguntaba: «Mamá, ¿por qué tío Esteban no nos deja vivir en la casa grande? Allí estaríamos seguras». ¿Qué podía contestarle? Se me partía el alma. Le acariciaba el cabello y le decía que todo iba a estar bien, aunque por dentro me ahogaba en tristeza. Al día siguiente, la veía caminar hacia la escuela con los zapatos viejos que apenas se sostenían. Mientras tanto, mis hermanos celebraban fiestas en la casa que fue de mis padres, con música, risas y mesas llenas de comida. Yo los miraba desde lejos, sin atreverme a acercarme, porque cada vez que lo hacía recibía miradas de desprecio. El pueblo no era ciego. Muchos sabían lo que había pasado. Algunas vecinas me miraban con compasión, otras con burla. «Ahí va la tonta que firmó y lo perdió todo», escuché una vez al pasar cerca del mercado. Esa frase se me clavó en el pecho como una daga. Porque era cierto, había confiado demasiado y me habían dejado sin nada, pero, aunque por fuera parecía derrotada, algo dentro de mí se resistía a morir. Cada noche, después de acostar a Mariana, me arrodillaba en el suelo de tierra y hablaba con Dios. No le pedía riquezas ni venganza. Le pedía fuerza. Fuerza para no rendirme, para no dejar que mi hija creciera viendo a su madre como una sombra. Señor, tú sabes lo que hicieron conmigo. Tú viste cuando firmé esos papeles creyendo en mis hermanos. No me dejes sola. No me dejes perder la esperanza, murmuraba entre lágrimas. Esa oración se convirtió en mi refugio. Y aunque las circunstancias no cambiaban de inmediato, yo sentía dentro de mí una voz suave que me decía que aguantara, que no soltara la mano de la fe. Un día, al volver del mercado, encontré a Esteban en el camino. Venía montado en su caballo, con el sombrero bien puesto, con aire de patrón. Me miró de arriba abajo y, sin detenerse, soltó: «Así aprenden los que no saben cuidarse. Quédate con tus miserias, Guadalupe. Tú lo escogiste». Me quedé parada en medio del camino, sintiendo que las piernas me temblaban. Mariana apretó mi mano y me dijo en voz bajita: «No le hagas caso, mamá. Un día todo va a ser diferente». Y esas palabras de mi hija fueron como un soplo de vida. Porque en medio de tanta injusticia, ella todavía creía que había un futuro. Yo decidí aferrarme a esa fe sencilla, casi infantil, que salía de sus labios. Poco a poco, comprendí que aunque mis hermanos me hubieran quitado las paredes y la tierra, no podían quitarme la dignidad de seguir luchando. Y mucho menos podían arrancarme la fe que empezaba a encenderse dentro de mí como una llama pequeña, pero firme. Ese fue el comienzo de mi resistencia. Una resistencia silenciosa, que nadie veía, pero que se fue fortaleciendo día tras día. Después de aquella noche de tormenta y de tantas humillaciones, empecé a darme cuenta de que la herida no era solo material. Lo que más dolía era la indiferencia de quienes habían compartido conmigo la misma mesa, la misma infancia, los mismos recuerdos. Cada rincón del pueblo me recordaba lo que había perdido y la burla de que todo había sido por mi propia confianza ciega. Algunas vecinas, con buena intención, se acercaban para darme consejos. Una de ellas, doña Teresa, me dijo mientras comprábamos tortillas en la esquina: «Guadalupe, deberías ir con un abogado en la ciudad. Esos papeles no pueden ser tan justos como dicen tus hermanos.
Tú tienes derecho. Yo suspiraba y bajaba la cabeza. ¿Y con qué dinero, Teresa? Apenas tengo para los frijoles de la semana. Además, ¿qué abogado se va a interesar en la causa de una mujer sola, pobre y sin influencias? Ella me tomó la mano con ternura, pero no respondió. En sus ojos vi lástima, y eso me partía el alma. No quería que me vieran como una mendiga, como alguien incapaz. Quería que me respetaran. Con el paso de los meses, la situación empeoró. Esteban y Manuel no solo se adueñaron de las tierras, sino que también empezaron a arrendar parte de ellas a terceros. Veía camiones entrar y salir con maíz y frijol, mientras mi hija y yo apenas teníamos lo necesario para sobrevivir. Un día reuní el valor de enfrentar a Esteban directamente. Caminé hasta la casa grande, con Mariana a mi lado, y toqué la puerta con fuerza. El portón de madera, que antes se abría para todos los hermanos, ahora parecía un muro de hierro contra mí. Esteban salió, con una copa de vino en la mano y el ceño fruncido. ¿Qué quieres ahora, Guadalupe? ¿Otra escena de llanto? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. No vengo a llorar. Vengo a recordarte que soy tu hermana. Que esa casa no es solo tuya, que esas tierras eran de mis padres, también míos. No te pido lujos, Esteban. Te pido justicia. Se rió en mi cara. Una risa seca, como un látigo. Justicia. La justicia la firmaste con tu mano. Ahora no vengas con reclamos. Yo soy el dueño. Manuel me respalda. Y si Carmela tuviera un poco más de valor, también te lo diría en la cara. Eres una mujer sola, Guadalupe. Y una mujer sola no tiene voz. Mariana, con apenas 10 años, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban de rabia. Mi mamá no está sola. Yo estoy con ella. Y un día Dios nos va a hacer justicia. Esteban la miró con desprecio y dio media vuelta, cerrando la puerta con un portazo que retumbó en mis oídos. Ese día, mientras caminábamos de regreso a la casita, con el sol cayendo sobre nuestras espaldas, sentí algo distinto dentro de mí. Era como si las palabras de mi hija hubieran encendido una chispa que no se podía apagar. Empecé a trabajar en lo que fuera. Lavaba ropa ajena, hacía tortillas para vender en el mercado, cuidaba a los hijos de otras mujeres que necesitaban salir a trabajar. No era mucho, pero poco a poco logré que Mariana nunca se fuera a dormir sin comer. Un día, mientras lavaba ropa junto al río, escuché a 2 mujeres hablar a mis espaldas. Dicen que Guadalupe está mal de la cabeza, que todavía cree que puede recuperar lo que perdió. Pobrecita. Sí, pero al menos no se muere de hambre. Algo tiene que agradecerle a Dios. Esas palabras me dolieron, pero también me hicieron reflexionar. Sí, estaba herida, sí, estaba sola. Pero mi hija comía, sonreía a pesar de todo, y cada noche yo encontraba fuerzas para levantarme otra vez. ¿No era eso ya un milagro? Una tarde, mientras arreglaba los pocos trastes en mi cocina, Carmela vino a verme. Tocó la puerta suavemente y entró con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Guadalupe. No puedo quedarme callada. Ellos se están aprovechando de ti. Yo sé que lo que hicieron no fue justo. Pero tengo miedo, hermana. Esteban y Manuel me amenazan.
me dicen que si hablo, me van a quitar también mi parte. Yo no sé qué hacer. La miré en silencio. Parte de mí quería abrazarla, otra parte quería gritarle por haberme dado la espalda. Finalmente, le dije con voz firme: Carmela, ya no tengo nada que perder. Ellos ya me lo quitaron todo. Pero tú todavía puedes decidir de qué lado estar. O sigues callando por miedo, o te atreves a enfrentar la verdad. Ella bajó la cabeza y salió corriendo, sin decir nada más. Desde entonces, apenas nos hablamos. Esa visita me dejó clara una cosa: mis hermanos no eran solo egoístas, eran cobardes. Y yo no iba a permitir que mi hija creciera viendo a su madre humillada. Si no podía recuperar lo perdido, al menos podía recuperar mi dignidad. Esa noche, como tantas otras, me arrodillé a orar. Señor, si es tu voluntad que yo siga en esta pobreza, dame fuerzas. Pero si tienes un plan para mí, muéstrame el camino. No me dejes morir en silencio. Y aunque no hubo respuesta inmediata, sentí dentro de mí una calma extraña, como un susurro que me decía: espera, Guadalupe. No todo está perdido. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que mi lucha no era solo contra mis hermanos, sino contra mi propio miedo. Porque el miedo era la verdadera cadena que me mantenía atada. Y esa cadena, poco a poco, estaba empezando a romperse. Los días en el pueblo se hacían cada vez más largos. Yo seguía trabajando en lo que fuera, tratando de sostener a Mariana con la poca fuerza que me quedaba. Pero cada vez que cruzaba las calles polvorientas y veía a mis hermanos disfrutando de lo que por derecho también era mío, sentía un nudo en el pecho que no me dejaba respirar. Un día, al regresar del mercado con una bolsa pequeña de frijol y un poco de pan duro, me crucé con Manuel. Estaba en la plaza, rodeado de hombres que lo escuchaban como si fuera un gran señor. Cuando me vio, sonrió con burla: ¿Ya terminaste tus compras, Guadalupe? Me da gusto ver que al menos no te falta nada. ¿Ves? Nosotros no somos malos. Tú tienes tu casa y tu comida. ¿Qué más quieres? Me quedé parada frente a él, temblando de rabia. Lo que quiero, Manuel, es respeto. Lo que quiero es que recuerdes que soy tu hermana. ¿O ya se te olvidó cómo dormíamos los cuatro en la misma cama cuando éramos niños, compartiendo una cobija rota? ¿Ya olvidaste quién te curaba las rodillas raspadas cuando corrías por el campo? La sonrisa se borró de su rostro por un instante, pero luego levantó la voz para que todos escucharan: escúchenla. Dice que quiere respeto. El respeto se gana, Guadalupe, no se regala. Y tú lo perdiste el día que firmaste esos papeles. Nadie te obligó. Tú sola entregaste todo. Y ahora vienes a llorar como si fuéramos culpables. Los hombres rieron, algunos bajaron la mirada, otros se quedaron en silencio. Yo sentí que la sangre me hervía. Pero no lloré. No iba a darle el gusto. Tomé la mano de Mariana y seguí caminando, con la cabeza erguida aunque por dentro me estuviera desmoronando. Esa noche, en nuestra casita, Mariana me abrazó y me dijo con voz suave: mamá, no les hagas caso. Ellos creen que ganaron, pero un día se van a dar cuenta de que lo único que tienen es dinero y orgullo. Tú tienes algo que ellos nunca van a tener: un corazón limpio. Sus palabras me hicieron llorar en silencio, mientras acariciaba su cabello. Esa niña, con tan solo 10 años,
Entendía más de la vida que mis hermanos adultos. Pasaron los meses y, poco a poco, fui encontrando pequeñas formas de resistir. Vendía tamales los domingos en la plaza, cuidaba niños por las tardes y hasta recogía hierbas medicinales que las mujeres mayores me compraban. No era mucho, pero era mío. Y con cada peso que ganaba, sentía que recuperaba un pedacito de mi dignidad. Sin embargo, los ataques de mis hermanos no cesaban. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, Esteban apareció montado en su caballo. Se acercó lentamente, con ese aire de dueño de todo, y me miró con desdén. ¿Sabes qué dicen en el pueblo, Guadalupe? Que eres una vergüenza. Que prefieres humillarte lavando ropa ajena en vez de aceptar tu destino. Deberías agradecer que no te quitamos también tu casita. Me levanté con las manos mojadas y el corazón latiendo con fuerza. No tienes derecho a hablarme así, Esteban. El único que debería sentir vergüenza eres tú. Porque robarle a una hermana no es de hombres, es de cobardes. Su rostro se endureció. Por un momento pensé que iba a bajarse del caballo para golpearme. Pero solo escupió al suelo y se alejó, dejándome temblando. Las mujeres que estaban cerca se me acercaron. Una de ellas, doña Rosa, me dijo en voz baja: no te dejes, Guadalupe. Dios ve todo. Y un día, tarde o temprano, la justicia llega. Me aferré a esas palabras como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Porque yo sabía que sola no podía luchar contra ellos. Mis hermanos tenían dinero, contactos, influencia. Yo solo tenía mi fe y el amor de mi hija, pero a veces, eso era suficiente para seguir adelante. Una noche, mientras Mariana dormía, escuché un golpe en la puerta. Abrí con miedo y encontré a Carmela, llorando. Guadalupe. Me siento culpable. Ellos me presionan, me dicen que si hablo me van a dejar sin nada. Pero cada vez que te veo pasar por la calle, con la cabeza en alto, siento que soy yo la que debería bajar la mirada. Perdóname, hermana. La miré fijamente. No eres tú la que tiene que pedirme perdón, Carmela. Tú también eres víctima de su miedo. Pero tienes que decidir, ¿quieres vivir toda tu vida callada, o quieres unirte a mí para recuperar aunque sea un poco de lo que nos pertenece? Ella bajó la mirada, sin saber qué responder. La invité a entrar, pero se negó. Se fue corriendo en la oscuridad, como si sus propios fantasmas la persiguieran. Aquella noche, después de cerrar la puerta, me arrodillé otra vez en el suelo de tierra y lloré. Pero ya no lloraba como antes, con desesperación. Esta vez mis lágrimas eran diferentes. Eran un desahogo, sí, pero también una forma de vaciar el dolor para dejar espacio a algo nuevo, la esperanza, porque en el fondo de mi corazón, aunque todo parecía perdido, algo me decía que Dios no me había abandonado. Que todavía me esperaba un camino, aunque yo no pudiera verlo, y fue en esos momentos de silencio, con el viento entrando por las rendijas de la casa y el murmullo lejano del pueblo apagándose en la noche, que entendí algo: mis hermanos podían haberme quitado las paredes y la tierra, pero jamás podrían arrancarme la fe. Esa fe, pequeña pero firme, empezó a convertirse en mi fuerza. Y aunque el mundo me señalara como derrotada, yo sabía que en mi interior algo se estaba transformando. Era apenas el inicio de una batalla mucho más grande. El tiempo pasaba, y aunque las heridas no cerraban, yo aprendí a vivir con ellas.
Cada mañana despertaba antes del amanecer, encendía el fogón con las pocas ramas que recogía, y preparaba café de olla para vender en la plaza. Mariana me acompañaba muchas veces, cargando una canastita con pan que hacíamos juntas en la madrugada. Era nuestra manera de sobrevivir, de resistir. Una de esas mañanas, mientras acomodaba las tazas en la mesa improvisada que poníamos en la esquina, escuché voces a lo lejos. Eran Esteban y Manuel, caminando con paso firme, rodeados de hombres que les reían las gracias. Cuando pasaron frente a nosotras, Esteban se detuvo y me miró con burla. «Así que ahora eres vendedora de café, Guadalupe». ¿Quién lo diría? La hija mayor de don Ignacio rebajada a esto. Yo apreté los labios, pero no respondí. No quería que Mariana escuchara más humillaciones. Sin embargo, ella, con apenas 11 años ya, levantó la cabeza con valentía y le contestó: «Mi mamá trabaja con sus manos limpias. Eso es más digno que robarle a la familia». Las risas de los hombres se apagaron de golpe. Esteban la miró con rabia, pero no dijo nada. Solo chasqueó la lengua y siguió caminando. Yo sentí un orgullo inmenso en mi pecho. Esa niña era la prueba de que no todo estaba perdido, de que aún había verdad y dignidad en nuestra sangre, pero el desprecio de mis hermanos no terminaba allí. Con el tiempo, empezaron a difundir rumores en el pueblo. Decían que yo era una mujer amargada, que quería dividir a la familia, que hablaba mal de ellos por envidia. Algunos lo creyeron. Otros me miraban con compasión. Cada mirada, cada susurro. Era como un cuchillo que me atravesaba. Una tarde, en el mercado, mientras ofrecía los tamales que había preparado, escuché a dos hombres conversando cerca. Dicen que Guadalupe está planeando demandar a sus hermanos. ¿Demandar? Ja. ¿Con qué dinero? Esa mujer no tiene nada. Mejor que se resigne. Me ardieron los ojos de coraje. No era verdad que estuviera planeando demandar, porque no tenía recursos, pero sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Y si algún día encontraba la manera? ¿Y si Dios me mostraba un camino para recuperar lo perdido? Esa noche, al regresar a casa, Mariana me preguntó: «Mamá, ¿por qué todos creen que somos débiles? ¿Por qué nadie nos defiende?» La abracé con fuerza y le respondí: «Porque el mundo no siempre es justo, hija. Pero no necesitamos que otros nos defiendan. Tenemos a Dios, y mientras tengamos fe, nunca estaremos solas». Ella sonrió, aunque sus ojos reflejaban tristeza. Los meses siguientes fueron aún más duros. El invierno llegó al pueblo, con noches heladas que calaban hasta los huesos. Nuestra casita, con paredes delgadas, apenas nos protegía. Recuerdo haber compartido una cobija raída con Mariana, abrazándola fuerte para darle calor. Afuera, las risas de las fiestas en la casa grande llegaban hasta nuestros oídos como un cruel recordatorio de lo que habíamos perdido. Una noche de esas, alguien volvió a golpear la puerta. Era Carmela, otra vez, temblando y con lágrimas en los ojos. «Guadalupe, no aguanto más. Ellos me presionan todos los días. Quieren que firme otro documento para dejarles más tierras. Tengo miedo. No sé qué hacer». La hice pasar, le serví un poco de café caliente y la miré a los ojos. «Carmela, ya no puedes seguir viviendo en ese miedo. Ellos se alimentan de tu silencio. Si no hablas, si no te defiendes,
siempre te van a pisotear. Mira lo que hicieron conmigo. ¿Quieres que te hagan lo mismo? Ella bajó la cabeza y susurró, no quiero, pero... Tengo tanto miedo, hermana. Esteban es cruel, y Manuel lo apoya en todo. Yo no soy fuerte como tú. Le tomé las manos y le dije con firmeza, la fuerza no nace de un día para otro, Carmela. La fuerza viene de decidir que ya basta. Yo también tuve miedo, pero aprendí que el miedo no me daba de comer, no me daba dignidad. Solo me quitaba todo. Si quieres salir de esto, tienes que elegir de qué lado estás. Ella lloró en silencio. Y aunque no me dio una respuesta clara, supe que mis palabras habían sembrado algo en su corazón. Después de que se fue, me quedé mirando el fuego del fogón hasta que las brasas se apagaron. Pensaba en lo diferente que hubiera sido todo si mis hermanos hubieran honrado las palabras de mi padre. Él siempre nos repetía, la unión entre hermanos es el mayor tesoro. Y ahora, ese tesoro estaba enterrado bajo la avaricia y el orgullo. Sin embargo, empecé a notar algo en mí. Ya no lloraba con la misma desesperación. Ya no me derrumbaba cada vez que escuchaba una burla. Empezaba a sentir una especie de resistencia dentro de mi alma, una voz que me decía, sigue, Guadalupe. No te rindas. Esto no será para siempre. Y en medio de esa oscuridad, una oportunidad inesperada estaba a punto de aparecer. Una oportunidad que cambiaría el rumbo de mi vida y que me mostraría que, aunque mis hermanos me habían quitado todo, Dios tenía preparado algo mucho más grande para mí. El rumor en el pueblo crecía como fuego entre la hierba seca, que yo estaba buscando ayuda legal, que quería enfrentar a mis hermanos, que no aceptaba mi destino. La verdad era que no tenía dinero ni contactos para hacerlo, pero esas habladurías comenzaron a incomodar a Esteban y a Manuel. Y cuando un hombre orgulloso se siente amenazado, su crueldad no tiene límites. Una mañana, mientras vendía tamales en la plaza, Esteban se acercó a mí. No estaba solo, como siempre. Llevaba a 2 de sus compadres a su lado. Se plantó frente a mi puesto, con los brazos cruzados y la mirada dura. Guadalupe, ¿qué estás diciendo en el pueblo? La gente anda diciendo que quieres quitarnos lo que es nuestro. Cuidado con lo que hablas, hermana. No me hagas perder la paciencia. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. Lo único que digo, Esteban, es la verdad. Que esa casa y esas tierras eran de nuestros padres, y que ustedes me engañaron para quedarme sin nada. No necesito inventar nada. Todo el pueblo lo sabe. Él golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las tazas de café. Cállate. No vuelvas a repetir esas palabras. Nadie te obligó a firmar. Tú solita entregaste todo. Y si no quieres terminar peor, mejor aprende a quedarte callada. La gente alrededor se quedó en silencio. Algunos apartaron la mirada, otros murmuraban. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no cedí. Lo miré directamente a los ojos y dije con voz firme, no me voy a callar, Esteban. Me quitaste las paredes, pero no me vas a quitar la voz. Sus compadres rieron nerviosos, tratando de suavizar la tensión, pero Esteban se fue furioso. Ese día entendí que, aunque estaba sola, mi resistencia lo incomodaba. Y eso me dio fuerzas. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a casa con Mariana, ella me dijo,
Mamá, yo sé que da miedo enfrentarlo, pero me siento orgullosa de ti. No importa que no tengamos mucho, tú no te arrodillas ante ellos. La abracé con fuerza. Esa niña se estaba convirtiendo en mi sostén. Los días siguientes, la situación se volvió más difícil. Algunas mujeres dejaron de comprarme tamales porque no querían problemas con mis hermanos. Otros me miraban con desconfianza. Sentí que el pueblo entero me estaba dando la espalda. Sin embargo, también había quienes me apoyaban en silencio. Una vecina, doña Teresa, me dejaba tortillas sin cobrar. Don Pablo, el panadero, me regalaba el pan duro del día anterior para que no faltara algo en la mesa. No eran grandes cosas, pero cada gesto me recordaba que Dios siempre pone ángeles en el camino. Una noche, mientras acomodaba a Mariana para dormir, escuché de nuevo golpes en la puerta. Abrí con miedo, pensando que podían ser mis hermanos. Pero era Carmela, otra vez, con los ojos hinchados de tanto llorar. Guadalupe, ya no puedo más. Esteban me grita todos los días, me obliga a firmar papeles que ni entiendo. Dice que si no lo hago, me va a dejar sin nada. Tengo miedo de quedarme en la calle, como tú. Le ofrecí asiento y un poco de agua. Carmela, ya viste lo que me pasó por confiar. No repitas mi error. Si no entiendes lo que firmas, no lo hagas. No dejes que el miedo te robe tu voz. Tú todavía puedes decidir. Ella sollozaba. Pero ellos son hombres, tienen poder. Yo soy solo una mujer. ¿Qué puedo hacer contra ellos? Le tomé las manos y la miré con firmeza. Ser mujer no significa ser débil, Carmela. Ser mujer significa que cargamos dolores que ellos nunca soportarían. Mira a mi hija y a mí, nos dejaron sin nada, y aquí estamos, vivas, resistiendo. Tú también puedes hacerlo. Esa noche Carmela se fue sin darme una respuesta, pero su rostro mostraba que mis palabras habían tocado su corazón. Al día siguiente, en la plaza, una anciana se me acercó. Era doña Rosa, conocida por todos como una mujer de fe. Me tomó la mano y me dijo en voz baja, Guadalupe, no te rindas. La justicia de los hombres falla, pero la de Dios nunca. Todo lo que se siembra, se cosecha. Y tus hermanos van a cosechar lo que sembraron. Esas palabras me acompañaron como un bálsamo en los días más oscuros. Porque aunque yo no podía ver todavía la salida, sentía que Dios me sostenía. Un domingo, mientras regresaba de misa con Mariana, nos cruzamos con Esteban otra vez. Se detuvo frente a nosotras y me dijo con tono de amenaza, deja de ir llorando al pueblo, Guadalupe. Deja de hablar. Porque si no, te voy a hacer desaparecer. Mariana apretó mi mano con fuerza. Yo sentí un escalofrío, pero me planté firme. No me asustas, Esteban. Ya me quitaste todo. No me puedes quitar más. Pero un día vas a rendir cuentas ante Dios, y allí no vas a poder engañar. Él me miró con odio, pero no respondió. Se alejó cabalgando, dejando tras de sí una nube de polvo. Esa noche recé más que nunca. Pedí protección para mí y para mi hija, pedí valor para no dejarme vencer por el miedo. Y mientras lo hacía, sentí dentro de mí algo nuevo, una certeza de que lo peor podía estar cerca. Pero también que la luz de Dios nunca me abandonaría. Era como si mi corazón me dijera que, aunque todavía tenía que sufrir más, ya estaba aprendiendo a resistir.
y que esa resistencia sería mi victoria. Las amenazas de Esteban quedaron resonando en mi cabeza durante días. No podía evitar sentir miedo, sobre todo por Mariana. Yo podía soportar la humillación, el hambre, la soledad. Pero si algo le pasaba a mi hija, no me lo perdonaría nunca. Cada paso que dábamos por el pueblo lo sentía vigilado, cada mirada parecía juzgarnos. Sin embargo, había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de resistir y no dejar que mi hija creciera creyendo que la injusticia era normal. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de naranja, Mariana llegó corriendo de la escuela con lágrimas en los ojos. Mamá, hoy me dijeron que soy hija de la mujer tonta que lo perdió todo. Que no merecemos nada, que somos unas pobres miserables. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La abracé fuerte, acariciando su cabello, mientras ella lloraba contra mi pecho. No les hagas caso, hija. La gente repite lo que escucha, pero no siempre dice la verdad. Tú no eres hija de una mujer tonta. Eres hija de una mujer que aprendió de sus errores y que lucha todos los días para que tú tengas un futuro mejor. Ella levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas pero también de determinación. Entonces prométeme, mamá, que nunca nos vamos a rendir. La miré a los ojos y respondí con firmeza, te lo prometo. Mariana. Nunca. A partir de ese día, algo cambió en mí. Ya no caminaba con la cabeza baja. Empecé a mirar al frente, a enfrentar las miradas de desprecio con dignidad. Mis hermanos podían tener las tierras, las casas, el dinero. Pero yo tenía la verdad. Y la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Un domingo, al salir de misa, un hombre que yo apenas conocía se me acercó. Era don Ernesto, un anciano respetado en el pueblo, dueño de una pequeña tienda. Guadalupe, me dijo con voz pausada, no escuches a los que te desprecian. Yo conocí a tu padre y a tu madre. Ellos estarían orgullosos de ti. No por lo que tienes, sino por lo que eres. La dignidad no se compra con dinero. Esas palabras me dieron aliento. Porque muchas veces dudaba de mí misma, me preguntaba si había sido débil, si realmente había sido una tonta al confiar tanto en mis hermanos. Pero escuchar a alguien recordar con respeto a mis padres y decirme que ellos estarían orgullosos me devolvió un poco de paz. Sin embargo, la guerra con mis hermanos no había terminado. Al contrario, parecía intensificarse. Una noche, mientras dormíamos, escuchamos ruidos afuera de la casa. Me levanté con el corazón acelerado y abrí la puerta. Alguien había tirado piedras contra las ventanas. Mariana estaba temblando. No vi a nadie, pero en el fondo sabía de dónde venía esa amenaza. Al día siguiente, fui directamente a la casa grande. Esteban estaba en el patio, dando órdenes a unos hombres. Cuando me vio, se rió con burla. ¿Qué haces aquí, Guadalupe? ¿Vienes a pedirme limosna? Anoche alguien tiró piedras a mi casa. Mariana estaba asustada. Si tú tuviste algo que ver, te lo advierto, no voy a callar más. Él se acercó, mirándome con desprecio. Yo no pierdo mi tiempo con estupideces. Pero si sigues provocando, quizá alguien quiera darte una lección. Y entonces sí vas a desear haberme dejado en paz. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo con fuerza.
No me intimidas, Esteban. Tal vez creas que eres poderoso, pero todo poder de este mundo es pasajero. Y cuando llegue la hora, ni tus tierras ni tu dinero te van a salvar. Me di la vuelta y me fui, con la certeza de que había plantado mi voz frente a él. No era valentía ciega, era dignidad, esa noche. Mariana me preguntó, «Mamá, ¿no tienes miedo?». Le respondí con la verdad, «Sí, hija. Tengo miedo. Pero el miedo no me va a detener. Porque si me rindo, ellos ganan. Y yo no vine a este mundo para rendirme». Los días pasaban y yo seguía trabajando duro. Empecé a tejer rebozos y a venderlos en el mercado. No ganaba mucho, pero era suficiente para sobrevivir. Cada rebozo que terminaba me recordaba que, aunque mis manos estaban cansadas, todavía podían crear belleza. Un día, mientras vendía mis tejidos, se acercó una mujer de la ciudad. Me preguntó cuánto costaban y se llevó varios. Antes de irse, me dijo, «Señora, usted tiene talento. Debería llevar estos rebozos a vender a la ciudad. Allá la gente paga bien por lo hecho a mano». Esa idea se quedó en mi cabeza. Era la primera vez que alguien veía valor en mi trabajo, más allá de la necesidad. Y aunque no tenía medios para viajar, ese comentario encendió en mí una nueva esperanza. Quizá había un camino distinto, quizá podía construir algo propio. Lejos de la sombra de mis hermanos, esa noche, mientras rezaba, sentí dentro de mí una certeza: Dios no me había abandonado. Todo este tiempo de dolor y resistencia estaba forjando en mí una nueva mujer. Una mujer que, aunque herida, estaba aprendiendo a levantarse. La idea de llevar mis rebozos a la ciudad empezó a crecer en mi corazón como una semilla que encuentra tierra fértil. Al principio parecía imposible. ¿Con qué dinero iba a pagar un viaje? ¿Cómo iba a dejar a Mariana sola en el pueblo? Pero cada vez que tejía un rebozo, sentía que mis manos estaban construyendo algo más que un pedazo de tela. Estaban tejiendo esperanza. Una tarde, mientras acomodaba mis tejidos en el mercado, doña Teresa se me acercó y me dijo, «Guadalupe, yo escuché lo que te dijo aquella señora de la ciudad. Si quieres, yo puedo prestarte un poco de dinero para que al menos hagas el intento. No es mucho, pero quizá te alcance para el pasaje». Me quedé mirándola sorprendida. «No quiero aprovecharme de ti, Teresa. Bastante haces ya ayudándome con las tortillas». Ella sonrió con dulzura. «No es aprovechamiento, Guadalupe. Es siembra. Cuando ayudas a alguien que lucha, no pierdes, ganas. Anda, anímate». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien creía en mí, más allá de la compasión. Esa noche recé agradecida y decidí arriesgarme. Mariana me abrazó fuerte cuando le conté. «Mamá, yo sé que vas a lograrlo. Yo me quedaré aquí, me portaré bien. Y cuando vuelvas, me cuentas todo lo que viste». La miré con ternura. «No me gusta dejarte sola, hija, pero esto lo hago por ti. Para que algún día no dependamos de nadie». El viaje fue duro. Tomé un camión viejo que me llevó hasta la ciudad más cercana. Nunca había salido del pueblo, y ver tantos coches, tantas luces, tanta gente, me hizo sentir pequeña. Pero llevaba conmigo los rebozos tejidos con mis propias manos, y eso me daba valor. En la plaza de la ciudad,
extendí mis tejidos sobre una manta y esperé. Al principio nadie se acercaba. Sentía que las horas pasaban lentas, que mi esfuerzo sería en vano. Pero de pronto, una mujer elegante se detuvo, tocó la tela y sonrió. «Esto es hermoso». «¿Cuánto cuesta?». Le dije un precio que me parecía justo, aunque bajo. Ella me miró sorprendida. ¿Solo eso? Te lo pago el doble. Porque un trabajo así vale mucho más. Ese día vendí varios rebozos. Volví al pueblo con dinero en el bolsillo y una sonrisa que hacía años no salía de mi rostro. Mariana me abrazó cuando me vio entrar por la puerta. «Lo lograste, mamá». Yo sabía que podías. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que tenía futuro. Pero como era de esperarse, mis hermanos no tardaron en enterarse. Una mañana, Esteban llegó a mi casa, golpeando la puerta con fuerza. «¿Así que ahora andas vendiendo en la ciudad? No vayas a hacerte ilusiones, Guadalupe. La gente de allá no te va a sostener siempre. Deberías aceptar tu lugar, eres pobre y siempre lo serás». Lo miré con calma, sin bajar la mirada. «Prefiero ser pobre y honesta, Esteban, que rica y sin alma». Su rostro se tensó, pero no respondió. Dio media vuelta y se fue, con pasos fuertes que levantaban polvo. Mariana me miró y me dijo: «Mamá, antes él te hacía llorar. Ahora no». «¿Por qué?». La abracé con una sonrisa. «Porque descubrí que su poder no es real. Solo tiene lo que el dinero puede comprar. Y eso un día se acaba». Con cada viaje a la ciudad, mis ventas crecían. No me hice rica, pero logré mejorar nuestra casita. Compré un techo nuevo para que la lluvia no nos mojara, conseguí una cama decente para Mariana y empecé a llenar la cocina con comida suficiente. La gente del pueblo comenzó a mirarme distinto. Algunos con admiración, otros con envidia. Pero ya no me importaba. Había aprendido que lo que los demás piensen no puede determinar mi vida. Sin embargo, el desprecio de mis hermanos no disminuía. Un día escuché a Manuel decir en la plaza: «Guadalupe se cree muy valiente ahora, pero ya veremos cuánto le dura. No tiene a nadie. No tiene esposo, no tiene familia. ¿Quién la va a defender cuando caiga?». Esas palabras me dolieron, pero también me hicieron reflexionar. Sí, no tenía esposo. Mis hermanos me habían dado la espalda. Pero tenía algo más grande, tenía a mi hija, tenía mis manos, tenía a Dios. Y eso era suficiente. Esa noche, mientras Mariana dormía, me senté junto al fogón apagado y pensé en todo lo que había pasado. Mis hermanos me habían quitado la herencia, me habían humillado, habían tratado de destruirme. Pero en vez de hundirme, me obligaron a descubrir una fuerza que ni yo sabía que tenía. Levanté la vista al cielo oscuro y susurré: «Señor, gracias. Porque aunque mis hermanos me quitaron todo, tú me estás dando más de lo que imaginé. No me dejes caer. Guíame para seguir adelante». Y en ese silencio de la noche, sentí que mi oración no se perdía en el aire. Sentí que, de alguna manera, estaba siendo escuchada. Era como si Dios me dijera: «Aguanta, Guadalupe. Todavía falta camino, pero no estás sola». Mis viajes a la ciudad se hicieron más frecuentes. Con cada ida y vuelta, traía no solo un poco más de dinero, sino también una nueva sensación de dignidad.
Ya no caminaba encorvada por la vergüenza. Ahora levantaba la cabeza con orgullo. Mis manos, antes cansadas de limpiar casas ajenas y lavar ropa en el río, ahora tejían rebozos que cruzaban mercados y llegaban a mujeres que sabían valorar el esfuerzo. Mariana crecía viéndome luchar. Con apenas 12 años, ya ayudaba a tejer, a vender, a organizar todo. Una noche, mientras estábamos frente al fogón, ella me dijo: «Mamá, un día yo también voy a trabajar contigo. No quiero estudiar solo para ser maestra o doctora, quiero aprender lo que tú haces. Porque de tus manos nace vida». Yo sonreí y le acaricié el rostro. «Estudia, hija. El estudio te abrirá caminos que yo nunca tuve. Mi trabajo es valioso, pero quiero que tú tengas más opciones. No quiero que el mundo te vea como me vieron a mí, débil y sin voz». Sus ojos brillaban. «Pero tú no eres débil, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco». Aquellas palabras me hicieron llorar. Porque, aunque me sentía más firme, todavía cargaba las cicatrices de la traición. La envidia de mis hermanos crecía al mismo ritmo que mis pequeños logros. Una tarde, cuando regresaba de la ciudad con un par de rebozos menos y algunas monedas en el bolsillo, encontré a Manuel esperándome en el camino. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Así que ahora te crees muy lista, Guadalupe. ¿De verdad piensas que con tus trapos vas a salir adelante? No seas ridícula. La gente de la ciudad se va a cansar de ti, y vas a terminar como siempre, en la miseria». Lo miré sin miedo. «Puede ser, Manuel. Pero si vuelvo a la miseria, será con la frente en alto. Porque lo que tengo lo gano con mis manos, no robando a mi propia sangre». Su rostro se endureció. «¿Me estás llamando ladrón? Si te duele, será porque algo de verdad hay en mis palabras». Él apretó los puños, pero no me golpeó. Solo se alejó mascullando insultos. Yo seguí mi camino, temblando por dentro, pero con el alma firme. Las habladurías en el pueblo se intensificaron. Algunos decían que yo me estaba enriqueciendo, lo cual era mentira. Apenas tenía lo suficiente para vivir un poco mejor. Otros murmuraban que había hombres de la ciudad interesados en mí, como si fuera un pecado que una mujer viuda trabajara y se ganara el respeto de otros. Una mañana, mientras vendía en el mercado, escuché a dos mujeres hablar entre ellas. Dicen que Guadalupe se cree señora importante ahora. Que ya no necesita a nadie. Pues qué bueno. Al menos no anda pidiendo limosna como otras. Esas palabras me hicieron sonreír. Porque por primera vez en mucho tiempo, ya no me veían como la tonta que lo perdió todo, sino como alguien que había sabido levantarse. Pero la rabia de Esteban alcanzó su punto más alto. Una noche, apareció en mi casa. Mariana ya dormía. Golpeó la puerta con violencia y entró sin pedir permiso. Tenía los ojos encendidos de furia. «Basta, Guadalupe. Me estás dejando en ridículo delante del pueblo. Todos hablan de ti, de tu fuerza, de tu dignidad. ¿Y qué creen de mí? Que soy un abusador, un ladrón. Estás manchando mi nombre». Yo lo miré directamente a los ojos. «No soy yo quien mancha tu nombre, Esteban. Son tus actos. Si robaste, si humillaste, si me quitaste lo que me correspondía, no culpes a mis palabras. Cúlpate a ti mismo». Él dio un paso hacia mí,
y por un momento sentí miedo. Pero no retrocedí. ¿Sabes qué? Me dijo con voz temblorosa. Eres más fuerte de lo que pensé. Pero recuerda algo, sigues estando sola. Y una mujer sola nunca gana. Yo respiré hondo y contesté, no estoy sola, Esteban. Tengo a mi hija. Y sobre todo, tengo a Dios. Y contra eso, ni tú ni todo tu dinero pueden hacer nada. Se quedó en silencio por unos segundos. Y luego salió, dando un portazo que casi tiró la puerta abajo, después de que se fue. Me arrodillé junto a la cama de Mariana y lloré en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez había enfrentado a mi hermano sin temblar, sin sentirme menos. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo parecía dividirse, algunos seguían apoyando a mis hermanos, otros comenzaban a mirarme con respeto. Sentía que algo estaba cambiando, que el silencio de años estaba empezando a romperse. Un domingo, después de misa, doña Rosa me tomó del brazo y me dijo, hija, sigue firme. Yo veo en ti la fortaleza de tu madre. Ella estaría orgullosa. No temas. La justicia tarda, pero llega. Y esas palabras me dieron un respiro en medio de la tormenta, porque aunque mis hermanos habían hecho todo por destruirme, cada paso que daba me acercaba más a la certeza de que no me habían vencido. Y que la verdadera victoria no era recuperar las tierras, sino recuperar mi dignidad y enseñarle a mi hija que nunca, nunca debemos rendirnos. Los meses que siguieron fueron una mezcla de esperanza y tormenta. Por un lado, mis viajes a la ciudad me daban sustento y dignidad. Por otro, las amenazas de mis hermanos se volvieron más oscuras, más directas, más crueles. Sentía que la cuerda se tensaba y que en cualquier momento podía romperse. Una noche de invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos, escuché ruidos afuera de mi casa. Mariana dormía profundamente. Me asomé por la ventana y vi sombras moviéndose cerca del corral. Salí con una lámpara en la mano y encontré que alguien había roto la cerca. Las gallinas que con tanto esfuerzo había comprado estaban muertas, tiradas en el suelo. Me arrodillé entre plumas y sangre, con la lámpara temblando en mi mano. El dolor me atravesó el pecho. Aquellas gallinas eran fruto de meses de ahorro. No solo eran animales, eran parte de nuestro sustento. Mariana se despertó con el alboroto y salió descalza, frotándose los ojos. Mamá, ¿qué pasó? La abracé fuerte para que no viera demasiado. No te preocupes, hija. Solo fueron unos animales. Mañana arreglaremos esto. Pero dentro de mí sabía la verdad, aquello no había sido un accidente. Era una advertencia. Era la manera de Esteban y Manuel de recordarme que podían arrebatarme lo poco que tenía. Al día siguiente fui a la casa grande. Golpeé la puerta con fuerza. Esteban salió, con esa sonrisa cínica que me revolvía el estómago. ¿Qué quieres ahora, Guadalupe? Quiero saber si fuiste tú. Anoche alguien mató mis gallinas. Eran nuestro sustento. ¿Fuiste tú, Esteban? Él fingió sorpresa, levantando las cejas. ¿Yo? Claro que no. Pero si te pasó eso, será porque Dios no está contigo. Quizá deberías preguntarte qué estás haciendo mal. Sentí que la rabia me quemaba por dentro.
No te atrevas a usar el nombre de Dios para encubrir tus maldades. Tú y Manuel me han quitado todo. ¿Ahora también quieren matarme de hambre? ¿Qué más buscan? Esteban se acercó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Lo que busco, Guadalupe, es que entiendas tu lugar. No eres nadie. No eres más que una viuda pobre, una carga para este pueblo. Si insistes en desafiarme, te vas a arrepentir. Lo miré directo a los ojos, aunque por dentro sentía miedo. No soy nadie, dices. Pero recuerda que hasta el más pequeño puede hacer temblar al poderoso cuando tiene la verdad de su lado. Él soltó una carcajada y me dio la espalda. Hablas bonito, Guadalupe. Pero las palabras no te van a salvar. Me regresé a casa con el corazón destrozado. Mariana me esperaba sentada en la cama, con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿por qué nos odian tanto? ¿Por qué son así? Me arrodillé frente a ella y la tomé de las manos. No lo sé, hija. Quizá porque el corazón se les llenó de ambición y orgullo. Pero escúchame bien, nosotros no vamos a ser como ellos. Pase lo que pase, no dejaremos que el odio nos convierta en lo mismo. Ella me abrazó con fuerza, y sentí su cuerpecito temblar. Esa noche no dormimos. Nos quedamos juntas, orando en silencio, pidiendo a Dios que nos protegiera. Los días siguientes fueron los más duros de mi vida. Sentía que todo el pueblo estaba en mi contra. Mis ventas bajaron porque la gente tenía miedo de enojar a mis hermanos. Mis manos estaban cansadas, mi corazón lleno de angustia. Llegué a pensar que quizá tenían razón, que yo no era nadie, que nunca saldría adelante. Una tarde, mientras caminaba hacia el río con un balde vacío, me encontré con Manuel. Se cruzó en mi camino y me dijo con voz baja, casi como un veneno: Guadalupe, si quieres que esto termine, solo tienes que aceptar tu derrota. Deja de vender, deja de viajar, deja de hablar. Vive tranquila en tu casita y no molestes más. Nadie va a ayudarte. Estás sola. Lo miré con lágrimas en los ojos. No estoy sola, Manuel. Tengo a Mariana. Y mientras ella me necesite, nunca me rendiré. Él bufó con desprecio y se fue. Yo me quedé ahí, de pie en el camino, sintiendo que el peso del mundo me caía encima. Esa noche, después de acostar a Mariana, me senté frente al fogón apagado. La oscuridad me envolvía. Sentí un cansancio tan grande que pensé en rendirme. Pensé en dejar de luchar, en aceptar lo que decían, que yo era nadie, que no tenía fuerza. Me tapé el rostro con las manos y lloré como no lo hacía desde hacía años. Lloré por mis padres, por mi hija, por mí misma. Sentí que la soledad me ahogaba, que ya no quedaba salida, y en medio de esas lágrimas, levanté los ojos al cielo y grité en silencio: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a soportar esta injusticia? ¿Por qué me dejaste en manos de mis propios hermanos? Si todavía tienes un propósito para mí, muéstramelo. Porque ya no puedo más. Ese clamor salió tan profundo que me dejó sin fuerzas. Me desplomé en el suelo y me quedé allí, vacía, sintiendo que mi alma se rompía en pedazos. Fue el límite de mi resistencia. La noche en que creí que todo estaba perdido. Después de aquella noche en que me derrumbé frente al fogón, pensé que ya no me quedaban fuerzas. Al día siguiente, me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar, con la voz quebrada,
con el cuerpo cansado. Mariana me miró en silencio mientras desayunábamos un poco de pan duro con café aguado. Mamá, me dijo con voz bajita, ¿estás bien? Yo la miré, y aunque quería decirle que sí, la verdad se escapó de mis labios. No, hija. No estoy bien. Siento que ya no puedo más. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Me tomó las manos con fuerza y me dijo, entonces descansa en mí. Yo seré tu fuerza, mamá. No me digas que no puedes, porque yo no quiero vivir en un mundo donde mi mamá se rinde. Esas palabras me atravesaron el alma. ¿Cómo podía yo rendirme cuando esa niña me miraba con tanta esperanza? Pero la realidad seguía siendo cruel. Ese mismo día, cuando fui al mercado, nadie quiso comprarme. Las mujeres bajaban la mirada, los hombres se apartaban. Me enteré de que Esteban había dicho que quien tratara conmigo sería su enemigo. El miedo se había apoderado de todos, volví a casa con la canasta llena y el corazón vacío. Mariana me vio llegar y entendió sin que yo dijera nada. Se acercó, tomó un rebozo de la canasta y lo acarició. Mamá, aunque nadie lo compre, para mí este rebozo es el más bonito del mundo. Me derrumbé en sus brazos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo ruidos afuera. Esta vez eran voces. Abrí la ventana y vi a un grupo de hombres, riendo y gritando, lanzando piedras contra mi casita. Mariana se despertó asustada y corrió hacia mí. La abracé con fuerza, cubriéndola con mi cuerpo, mientras los vidrios de las ventanas se rompían. Sal, Guadalupe. Deja de creerte valiente. Gritaban, eran compadres de Esteban, no me cabía duda, cuando por fin se fueron, mi casa había quedado hecha un desastre. Vidrios rotos, puertas golpeadas, silencio pesado. Mariana lloraba desconsolada, mamá, nos quieren destruir. ¿Y si lo logran? La miré con lágrimas en los ojos. No lo harán, hija. Aunque nos quiten las paredes, aunque nos dejen en la calle, mientras estemos juntas, no podrán destruirnos. Pero por dentro yo me sentía quebrada. Esa noche recé con rabia, con desesperación, Señor, ya no entiendo nada. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me dejaste sola contra mis propios hermanos? ¿Dónde está tu justicia? El silencio fue la única respuesta. Los días siguientes fueron un calvario. Nadie se acercaba a nosotras. Ni siquiera Carmela, que solía visitarme de vez en cuando. Me sentía verdaderamente aislada, como si todo el pueblo me hubiera condenado. Un domingo, fui a misa con Mariana. Caminamos hasta la iglesia con la cabeza alta, aunque escuchábamos murmullos a nuestro alrededor. Durante la homilía, el sacerdote habló de Job, del hombre que lo perdió todo y aún así no maldijo a Dios. Sus palabras cayeron en mi corazón como fuego. Job perdió a sus hijos, sus riquezas, su salud. Pero nunca perdió la fe. Porque sabía que Dios da y Dios quita, y que solo Él tiene la última palabra. Salí de la iglesia con el corazón encendido, pero también con lágrimas. Porque yo me sentía como Job, probada hasta el límite. De regreso a casa, me crucé con Esteban en la plaza. Tenía esa mirada desafiante. ¿Todavía te atreves a ir a misa, Guadalupe? ¿No entiendes que Dios no está contigo? Si lo estuviera, no vivirías en la miseria. Respiré profundo y lo miré sin bajar la vista. Dios está conmigo, Esteban.
no me mide por lo que tengo, sino por lo que soy. Y tú, con todo tu dinero y tus tierras, estás vacío. La gente que estaba cerca se quedó en silencio. Algunos me miraron con admiración, otros con miedo. Esteban se rió con desprecio y se alejó. Esa noche, mientras Mariana dormía, me quedé mirando las paredes rotas de mi casa y pensé que ya no tenía nada más que perder. Había tocado fondo. Pero en medio de ese dolor, sentí una chispa. Una voz dentro de mí que me decía: Guadalupe, no has perdido lo más importante. No has perdido tu fe. No has perdido tu dignidad. No has perdido el amor de tu hija. Y eso es más fuerte que todo lo que te arrebataron. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de desahogo. Porque entendí que estaba al borde de algo. Que el dolor me estaba llevando a un punto de quiebre, pero también a un renacimiento. Era el inicio de una fuerza que no venía de mí, sino de algo más grande. Una fuerza que mis hermanos nunca podrían entender. Han pasado muchos años desde aquel tiempo oscuro en el que pensé que todo estaba perdido. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que mis hermanos pudieron quitarme las tierras, la casa de mis padres, los animales y hasta la tranquilidad. Pero nunca lograron quitarme lo más importante, mi fe, mi dignidad y mi capacidad de seguir adelante, porque sí, Esteban y Manuel se quedaron con lo material. Pero yo me quedé con algo que ningún papel, ninguna firma, ningún engaño puede arrebatar: la certeza de que Dios siempre estuvo conmigo. Incluso en el silencio, recuerdo una mañana, tiempo después de tantas lágrimas. Cuando abrí la puerta de mi casa y vi el amanecer iluminando el cielo. Mariana ya era una jovencita fuerte, con la misma determinación en los ojos que yo había visto en mí cuando era joven. Ese día comprendí que todo lo que había sufrido había sido también una escuela. Una escuela dura, cruel, pero que me enseñó que incluso cuando me creía rota, había dentro de mí una fuerza que no conocía. Empecé a ver cómo los rebozos que tejía llegaban más lejos. Mujeres de otros pueblos los compraban y me decían que sentían en cada hilo la historia de mis manos. Y así, lo que comenzó como un intento desesperado por sobrevivir, se convirtió en mi camino de libertad. Mis hermanos, con todo su orgullo, siguieron atados a las riquezas que tanto defendían. Pero yo descubrí que la verdadera riqueza estaba en lo que construía con mis manos y en el amor que veía crecer en mi hija. Hoy, a mis 68 años, puedo decir que no guardo odio. Dolor, sí. Cicatrices, muchas. Pero odio, no. Porque entendí que si dejaba que el rencor gobernara mi corazón, me convertía en lo mismo que ellos. Yo elegí otro camino. Elegí el perdón, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía ser libre. A veces me encuentro con Esteban o con Manuel en las calles del pueblo. Ya no me miran con la misma soberbia. Los años también les pesaron, y aunque tienen tierras y dinero, en sus ojos veo vacío. Quizá entienden, aunque nunca lo admitan, que lo que hicieron estuvo mal. Y aunque nunca me pidan perdón, yo ya los perdoné en mi corazón. Mi hija Mariana hoy es una mujer hecha y derecha. Orgullosa de su madre, me dice siempre: mamá, tú me enseñaste que la vida puede golpearnos fuerte, pero que siempre tenemos la opción de levantarnos. Y esas palabras son mi mayor victoria. Porque más allá de todo lo que me quitaron, yo logré darle a mi hija la lección más importante: nunca rendirse. Si estás escuchando mi historia, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón: quizá también tú fuiste traicionada. Quizá por tu familia,
por tus amigos, por alguien en quien confiabas. Quizá te sientes sola, sin fuerza, sin esperanza. Yo también estuve ahí. Pero si yo pude levantarme, tú también puedes. Porque no se trata de lo que te quiten, sino de lo que decidas conservar en tu corazón. Yo elegí conservar la fe. Yo elegí conservar la dignidad. Yo elegí creer que Dios tenía para mí un plan más grande, aunque no lo entendiera en ese momento, y hoy, después de todo lo vivido, puedo decir con certeza, mis hermanos me quitaron todo. Pero Dios me dio mucho más. Ahora quiero preguntarte a ti, que me escuchas, ¿crees que hice bien al resistir, al no quedarme callada, al seguir adelante a pesar de todo? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Escribe en los comentarios lo que piensas. Porque cada historia es un espejo, y quizás tus palabras puedan darle fuerza a alguien más que hoy está pasando por una batalla parecida. Gracias por escuchar mi relato. Gracias por compartir conmigo este desahogo que viene del alma. Y recuerda siempre, las injusticias de los hombres pasan, pero la justicia de Dios nunca falla.